Mis queridos hermanos, bienvenidos un día más a la hora de la alabanza. En ese momento que el pueblo de Dios se reúne para recordar todo lo que Dios ha hecho por nosotros hasta hoy. Como sabéis, a mí me gusta que este momento sea como una cápsula en el tiempo y en nuestro entorno. No para hablar lo que podemos ver en un telediario, no para volver a llenar nuestra mente con cosas que son puramente humanas, sino para que el centro de nuestro reconocimiento en este momento que alabamos a Dios sea, en este caso, a través de Romanos capítulo 8, que os invito a que abráis en vuestras Biblias, sea vivir para el Espíritu o vivir en el Espíritu, fundamentos del crecimiento espiritual. Los que me conocéis sabéis que yo necesito momentos en los cuales me hago una abstracción completamente de lo que hay fuera del entorno de la palabra de Dios. Finalmente, solamente Dios tiene el consuelo para mi vida y para mi esperanza. Quiero comenzar con un texto de una versión preciosa, la versión del Peregrino, traducida por uno de los grandes especialistas en hebreo bíblico, sobre Habacuc capítulo 2, versículo 4. Y fijaos qué forma tan impresionante de traducirnos una realidad que cada uno de nosotros necesitamos. Dice, el ánimo del ambicioso fracasará, el inocente, por fiarse, vivirá. Esta es una de las mejores traducciones que yo conozco. Conocí personalmente al traductor, pero, ¿sabéis? Yo añadiría un matiz. Dice, el ánimo del ambicioso fracasará, el inocente por establecer una relación personal con Dios. Sería una traducción más exacta, más literal del término que utilizó Habacuc, vivirá. El apóstol Pablo comienza el libro de Romanos haciendo una síntesis de lo que va a ser su exposición a lo largo de todo el libro, donde emplea precisamente el versículo de Habacuc. Y si os dais cuenta, el apóstol Pablo dice, porque yo no me avergüenzo. Romanos capítulo 1, versículo 16. Me gustaría que siguiésemos los textos con la Biblia en la mano. No me avergüenzo de la buena noticia, es decir, del Evangelio, que es una fuerza divina de salvación para todo el que cree, primeramente el judío como también el griego. En ella se manifiesta esa justicia de Dios que libera exclusivamente por la fidelidad, según aquel texto, el justo por la fidelidad vivirá. Es decir, Pablo utiliza como introducción a su evangelio, a ese evangelio escrito en una carta dirigida a los romanos, con un texto de lo que era su Biblia. Pablo entendía muy bien, mejor que el mundo cristiano actualmente, lo que es la fe. La fe es fidelidad. La fe es una relación personal y estable que no se modifica en el tiempo. Cuando llegamos al capítulo 8, nos encontramos con una idea fundamental que es lo que significa la ley del espíritu de vida en Jesús el Mesías. Esa va a ser la idea fundamental que en este día vamos a poder comentar y disfrutar de esa visión de protección para el cristiano que en muchas ocasiones de su día a diario tiene que dejar de mirar hacia afuera
en el mundo que nos rodea. ¿Sabéis? ¿Para qué ver un telediario? Es verdad que hay que estar informado, pero personalmente necesito con una cápsula de vida en la cual me centre exclusivamente en las grandes promesas de salvación que hay para el creyente. Por eso comienza diciendo y compara la ley del Espíritu con la condición del creyente, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y me gustaría, si me permitís, hacer simplemente una pequeña aclaración con respecto al en, a esta preposición, que significa, en el idioma que utilizó Pablo, es una preposición de dirección, que se dirige hacia el interior de algo. Es decir, no hay ninguna condenación para los que se dirigen hacia el interior de Jesús, el Mesías, o Jesucristo, como traducen las versiones normalmente. ¿Y por qué no hay condenación? Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús te ha liberado de otra ley universal. ¿Sabéis? Aquí la palabra ley no se refiere para nada a aquella parte de la ley que muestra el pecado, como los 10 mandamientos. No, se refiere a otro concepto, a una instrucción. Es decir, porque la instrucción del espíritu de vida en Jesús el Mesías te ha liberado de la instrucción del pecado y de la muerte. Es un mensaje de esperanza, es un mensaje que permite que el creyente pueda mirar a través del contexto en el que vivimos. Guerras, rumores de guerras, ya Jesús lo advirtió en su mensaje en Mateo 24. Pero para ti y para mí hay un soplo de vida, hay un soplo de esperanza especial. La ley más universal de la humanidad, que es la del pecado y de la muerte, es una ley por nacimiento, por concepción. Ha sido eliminada. Y las consecuencias de esa ley del pecado y la muerte, que es la condenación a perpetuidad, ha sido eliminada por esa instrucción del Espíritu de vida en Jesús, en Jesucristo. Por lo cual, no puedo hacer la ley, ya que era débil por causa de la humanidad. He traducido la palabra carne, que es un concepto prácticamente filosófico, en la traducción por humanidad, ya que nosotros creemos en un ser indivisible, no como los traductores medievales que creían en la inmortalidad del alma y del cuerpo separado. No, nosotros lo entendemos como una unidad. Por eso traduzco, ya que era débil por causa de la humanidad, lo hizo Dios enviando a su propio Hijo, en semejanza de nuestra humanidad pecaminosa. Y aquí, hermanos, el texto no dice que Jesús era igual que nosotros en una humanidad caída, sino que se asemejaba a ella. Sabemos, el apóstol Pablo lo dirá también en Romanos, que era igual a nosotros, menos en pecado. Por eso nos libera, por eso nos hace diferentes. Y por ser en esa humanidad no pecaminosa, condenó el pecado en la humanidad, para que la exigencia de la ley fuese cumplida en nosotros. Es decir, para que fuésemos liberados de la exigencia de la ley más humana, que es, como decíamos, el pecado y la muerte. ¿Sabéis, hermanos? Nosotros no somos pecadores como Adán y Eva cuando pecamos. Ellos fueron pecadores cuando pecaron. Nosotros somos con tendencia al pecado. Y pecamos porque somos pecadores, como definición. Porque ya no andamos conforme a la humanidad, sino conforme al Espíritu. Y veis que son frases
que el apóstol escribe, porque él llegó a comprender perfectamente la dimensión de la salvación. ¿Sabéis? El cambio que se produjo en el Pablo judío al Pablo hebreo, seguidor de Jesús, es precisamente el concepto de ley. Para Pablo judío, fariseo, la ley era el medio de salvación. Para el seguidor de Jesús, los 10 mandamientos indican cuando se produce pecado en mi vida. Y Pablo llegó a entender que la ley no salva y que necesitamos algo más. Y es vivir en el Espíritu, vivir una vida comprometida con un proyecto de Dios en mi vida. ¿Dónde voy a encontrar un apoyo, mis hermanos, para esta idea fuera de la Biblia? No la voy a encontrar. Por lo tanto, ya no andamos conforme a esa humanidad heredada de nuestros padres, cuyo fin es el pecado y la muerte, sino que andamos según el Espíritu que da vida. Y no solo ahora, sino vida eterna para cada uno de nosotros. Y hace una reflexión a modo de síntesis, porque los que viven según la humanidad, es decir, sin ser transformados por el Espíritu, tienen en la mente las cosas humanas. Pero los que viven según el Espíritu, es decir, cuando esa dimensión del ser total, un ser indivisible, con una manifestación física, una manifestación intelectual, una manifestación espiritual, ha sido transformada por el Espíritu. Porque los que viven según el Espíritu, en las cosas del Espíritu, viven. ¿Sabéis, hermanos? Dios nunca te va a pedir nada que tú no puedas hacer. E incluso lo que pide que hagamos, tenemos su ayuda y protección para nuestra vida. Nuestra condición pecaminosa, nuestra condición humana durará hasta pasar al descanso, hasta la segunda venida de Jesús. Pero la lucha contra nuestra naturaleza es lo que Dios pone como uno de los grandes objetivos de ser seguidor de Jesús. Y el Espíritu trabaja en nuestra vida. Porque la manera de pensar de la humanidad es muerte, pero la manera de pensar del Espíritu es vida y es paz. Y permitidme pararme un poquito en esta idea de paz. Pablo es hebreo. Pablo piensa en hebreo. Y la paz en toda la primera gran parte de la Biblia, desde Génesis hasta el último profeta, tiene un significado especial. La paz, la palabra shalom, que todos conocéis, significa el estado de estabilidad del ser humano cuando entiende el proyecto de Dios para su vida. Jesús dijo, la paz que os doy no es como el mundo la da. ¿Cómo la da la sociedad, hermanos? Oye, déjame en paz. Es decir, para la sociedad, la paz es la ausencia de conflicto. Pero para la Biblia no. La Biblia tiene un concepto mucho más superior a eso. La paz es cuando tú, en tu vida, y yo en la mía, acepto el poder transformador de Dios y eso me da una estabilidad frente a los conflictos de la vida. Y no creo que te tenga que hablar de conflictos en tu vida ni en la mía. Yo creo que si algún día dejásemos de tener problemas un solo día, no sabríamos qué hacer con nuestra vida. Por eso, porque la manera de pensar de la humanidad es muerte. Porque la manera de pensar de la humanidad es enemistad contra Dios. ¿Vosotros creéis que un ser humano transformado por el Espíritu puede ir a la guerra? ¿Puede montar un conflicto?
No, eso lo monta la humanidad caída de cada uno de nosotros. Pues esa enemistad con Dios nos aleja de las instrucciones de Dios. Así que los que están en la humanidad no pueden agradar a Dios. Pero vosotros, pon tu nombre aquí. Sustituye el vosotros por tu nombre personal. Pero Pablo, no estás ya en la humanidad. Es verdad que cuando decimos no queremos nada con el mundo, no sabemos muy bien que lo decimos, porque extraterrestres no somos. Vivimos en el mundo, pero no compartimos el concepto de humanidad del mundo. Porque vosotros no estáis en la humanidad, sino en el Espíritu, por cuanto el Espíritu de Dios vive en ti, vive en mí. Y si alguno no está en el Espíritu del Mesías, este no está en él. Y sabéis, esta idea se sujeta solo al libre albedrío del ser humano. Hay algunos grupos que piensan que Jesús murió solo por un grupo de predestinados. Y eso no es un concepto bíblico. Jesús murió por la humanidad. Jesús murió para resolver el problema de la humanidad. Y el problema de la humanidad está resuelto en el Calvario. Pero cuando Jesús ascendió al cielo, ascendió a ministrar en el santuario celestial, donde ya no se resuelve el problema de la humanidad. Se resuelve tu pecado y el mío a nivel individual. El santuario acoge el pecado confesado individualmente. ¿Por qué? Porque el pecado de la humanidad se resolvió en la cruz. Se resolvió en el Calvario. Pero no se resolvió ni en un lugar de tormento, ni se resolvió en un lugar geográfico. Eso simplemente es anecdótico. En la Edad Media se adoró demasiado a la cruz y se olvidó en la teología medieval. Y a veces tenemos algún rasgo de ello y se olvidó al que moría en esa cruz. Hemos dicho en algunas ocasiones, si Jesús hubiese muerto en la Revolución Francesa, habría muerto en la guillotina. Por eso no nos paremos en lo que es físico, sino paremos en el valor. Jesús resolvió el problema de tu humanidad caída por la fe en él. Y es muy categórico Pablo cuando dice, y si alguno no tiene el espíritu del Mesías, este no está en él. Y te pregunto, y me pregunto, ¿puede hacer Dios más por ti y por mí de lo que ha hecho hasta ahora? Primero ese Dios infinito se convierte en ser humano. Camina por tus caminos, se pone en tus zapatos, llora como tú lloraste, sintió hambre como tú sientes, sintió sed como tú sientes, calor como tú sientes. Pero resolvió el problema. Y solamente queda una idea. Vas cada día en tu vida, a través de la ley del Espíritu, a confesar tu pecado, pensando en el resucitado como sacerdote y sumo sacerdote en el santuario del cielo. Ahí está tu salvación, ahí está la mía. Pero si el Mesías está en mí, permitidme que lo vaya haciendo personal y extensible a ti. La humanidad a la verdad está muerta, pero el espíritu vivo a causa de la justicia. ¿Sabéis? Los autores del Antiguo Testamento saben muy bien y explican muy bien lo que es la justicia de Dios. Y por resumirlo de una manera concreta dentro del texto bíblico, la justicia de Dios es la alianza y la justicia de Dios es la obra en el santuario.
A veces pienso, ¿qué tiene mi vida? Y permite que lo extienda la tuya. ¿Qué tiene mi vida para que Dios sea justo conmigo? ¿Sabes qué tiene? Mas el justo, por ser fiel a Dios, vivirá. Habacuc, como hemos leído al principio. La justicia de Dios es el plan de salvación. La justicia de Dios se aplica para el creyente solamente en el santuario. No hay otro lugar para aplicar la justicia. Porque el santuario muestra, y esto no lo olvides, por favor, que cuando tú confiesas tu pecado, cuando yo confieso el pecado es transportado al santuario. Y yo ya no soy reo de ese pecado, porque vivo en el Espíritu. Vivir en el Espíritu, hermanos, no es una fantasía, no es un sentimiento, es una persona, es el Jesús resucitado. Eso es vivir en el Espíritu, porque mi tendencia natural es hacia otro lugar, hacia otro sentimiento. Y sigue diciendo, y si el Espíritu, versículo 11, que del que levantó de los muertos a Jesús vive en mí, el que levantó al Mesías de los muertos dará vida también a nuestro cuerpo con destino a la muerte, por su Espíritu que vive en nosotros. Sabéis, a mí me encanta la forma que tiene Pablo. Pablo el verdadero, no el Pablo apócrifo que soy yo. Es decir, el sentido tan práctico que tiene de explicarnos las cosas. Pablo es uno de los autores más fáciles de leer de la Biblia, aunque muchos creyentes no lo crean. Simplemente porque no lo leen en su contexto. Fijaos, y si el Espíritu que levantó a los muertos a Jesús es el mismo, vive en ti y vive en mí, nuestros cuerpos ya no son mortales, aunque pasemos por el descanso en algún momento determinado. Porque vive. Así que, entonces, hermanos, somos deudores, no a nuestra humanidad, porque no la hemos elegido. Y no somos deudores para vivir conforme a esa humanidad. Y repito, no habla de mi naturaleza caída, porque mañana volveré, o esta tarde, o de aquí a un rato, volveré de nuevo a equivocarme, volveré a errar en mis decisiones. Pero el Espíritu que vivifica mi existencia, que da valor a mi vida, es un regalo que viene de fuera. ¿Sabéis? Las grandes ideologías que rigen el mundo ahora mismo intentan buscar la solución al problema a través del ser humano. Y probablemente estéis de acuerdo conmigo, que no se puede ser problema y solución a la misma vez. La ayuda tiene que venir desde fuera. Por lo tanto, ya no somos deudores, seguimos en Cristo a través del Espíritu. Ya no somos deudores de nuestra naturaleza caída. Porque si vivís conforme a la humanidad, estamos a punto de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir a las obras de la humanidad, viviréis. Mis hermanos, no podemos luchar solos. ¿Cuántas veces he oído a miembros de nuestras iglesias decir, voy a luchar contra? Te equivocas. Vamos a luchar. El Espíritu y yo voy a luchar contra mi pecado, voy a luchar contra mi vida. Yo solo no puedo hacer promesas de restauración. Porque me pasará como muchas veces en la vida. He prometido cosas que solo no he podido cumplir. Y lo que el gran enemigo de Dios quiere que pienses es que ese fracaso invalida tu relación con Dios. Por eso inventaron en la Edad Media los castigos para ser redimidos por el pecado. Una obra puramente que proviene del enemigo de Dios. Al cual sabéis que yo no le dedico ni un minuto en mis predicaciones.
ese individuo que se rebeló contra el Altísimo no tiene ni un minuto, ni un segundo en mi reflexión espiritual. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la humanidad. Es decir, presentar delante de Dios lo que soy como un beneficio de salvación. Entonces viviremos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Me gusta muchísimo esta idea. Y os invito a la reflexión. Os invito, mis hermanos, a que seamos conscientes de cómo un hombre como Pablo, que llegó a creer que toda su vida dependía de un cumplimiento escrupuloso, no solo de la ley, sino de la ley que protegía a la ley, que era la gran idea del pueblo judío. Si somos guiados por el Espíritu, somos hijos de Dios por adopción. Y seremos criaturas en Dios por toda la eternidad. Cuando aquel que entregó su vida por nosotros vuelva como Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo tengo que vivir en este mundo, pero no me considero ciudadano de este mundo. No porque lo haya alcanzado, sino porque he sido adoptado como hijo de Dios a través del Espíritu. Me gusta muchísimo esta idea, mis hermanos. Y sigue dando una pincelada extraordinaria. Porque no recibisteis espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Sabéis? Cada vez que el pueblo de Dios se olvidó, tanto el físico como el espiritual, cada vez que se olvidó de que Dios es el centro de su existencia, cada vez que se olvida de esa promesa hecha por Dios en el Sinaí, seréis mi especial tesoro sobre la tierra, porque mía es la tierra. Cada vez que olvidamos que ser tesoro no significa que yo tengo un valor propio, sino que el valor me lo da Dios a mi vida, me vuelvo esclavo, como los que habían dejado Egipto hacía escasamente 50 días. Y el temor en la Biblia tiene un significado especial. No es tener miedo, es sentirse desubicado. Para explicar esta idea, os invito a recordar un texto que todos sabéis y se encuentra en Génesis capítulo 3. Nada más entrar el pecado, Adán le reconoce a Dios que tiene miedo. Tuve miedo y me escondí. Génesis capítulo 3. Del 8 en adelante. ¿Dios seguía siendo el mismo? ¿Dios sigue yendo al encuentro como posiblemente cada día iba al encuentro con la primera pareja? Por eso, el miedo en la Biblia, hermanos, significa estar desubicado. Y cuando nosotros leemos la frase, porque no recibisteis espíritu de esclavitud para estar otra vez desubicados, mirando a Dios de forma incorrecta, recibiendo a Dios de forma como no lo es. Dios no cambia, Dios no muda, Dios no se modifica nunca. Pero ¿cuál es nuestra actitud hacia Dios? Viviendo en el Espíritu, no estamos desubicados. Sabemos que todo lo que pasa en el mundo, las guerras, los homicidios, los abusos, los maltratos, son por la humanidad que define al ser humano. Pero el que vive en el Espíritu
La ley le ayuda a saber lo que está bien de lo que está mal. Y cuando se equivoca, le dice, te has equivocado. Pero los 10 mandamientos no pueden hacer más por el ser humano, nada más que indicar que has pecado, que has vuelto a tu humanidad. ¿Pero a qué te invita el Espíritu? Te invita a que vayas, no desubicado, no con temor, sino que vayas a tu Salvador, al que estuvo dispuesto a hacerse ser humano, a vivir la humanidad, no solo como creador, sino como partícipe y redentor de esa semejanza con nosotros, sino que recibisteis el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Padre. Es muy curioso que a Pablo le salga esa palabra tan importante en la época. Pablo utiliza la palabra Abba, como aparece en los evangelios. Jesús dijo en la cruz, Abba, Abba, ¿por qué me ha desamparado? Porque es un término que conlleva toda una historia en la relación del pueblo de Israel físico con Dios. Y se le escapa en el texto o lo pone intencionadamente. Porque no recibisteis espíritu de esclavitud para estar otra vez desubicados, desorientados, mirando a Dios de forma incorrecta, sino que recibisteis el espíritu de adopción, por lo cual declaramos, hacemos una declaración institucional que Dios es nuestro Padre, sin abandonar a nuestros progenitores, pero ellos lo hicieron en la humanidad. Y Jesús nos lleva a la filiación espiritual con el Padre para toda la eternidad. Mis hermanos, ¿conocéis alguna filosofía humana que te pueda llevar a una estabilidad como esta? Yo no. Por eso tengo que vivir en el planeta, viendo lo que sucede a mi alrededor, pero no pienso de esa manera, no comparto esa idea. He sido transformado por el Espíritu, y es una pregunta que dejo en el aire. Si no ha sido transformado en el Espíritu, sigue siendo humano, solamente humano. Pero si hemos recibido el Espíritu y hemos sido transformados por el Espíritu, mis queridos hermanos, somos hijos de Dios por adopción hasta la segunda venida. Seremos eternamente esa afiliación con Dios para siempre, a partir de la segunda venida de Jesús. No te pares en el día a día. No te pares en aquello que no te permite mostrar el amor de Dios en tu vida. Si no has conocido el Espíritu, si no has conocido a Dios, difícilmente podrás transmitirlo a otros. Por eso, yo te invito en este día a que vivas la experiencia a través de la fidelidad con Dios del plan de Dios para tu vida. Por eso, una de las partes del título del tema de hoy era fragmentos de esperanza. No andes desorientado por la vida. Ya no eres esclavo de la humanidad. Eres adoptado como hijo de pleno derecho por Dios, guiado por el Espíritu y perdonado por la obra de Cristo en el santuario del cielo. Toda la deidad implicado en que tú todavía hoy vivas orientado, vivas con una meta en el camino, vivas pensando, porque estoy seguro que lo necesitas como yo lo necesito, vivas pensando en que llegará un momento en que Dios limpie todas las lágrimas de tus ojos
en que Dios pueda hacer de tu vida una experiencia salvadora. Yo te invito, yo te invito a que en los momentos de alabanza a Dios, tanto particulares como individuales de cada día de tu vida, hagas un parón, que cierres la ventana hacia el exterior y que examines tu vida. No lo que está pasando en el entorno, eso ya lo conocemos, sino a que has sido adoptado como hijo de Dios, con todos los privilegios. Y termino con una frase de un gran teólogo suizo, calvinista, que decía: soy salvo, pero todavía no. Y esa espera tiene que ser una espera en esperanza, en seguridad. Y por favor, no andes desorientado por la vida. Como se encontró Adán y Eva, nada más pecar. Has sido vivificado, tienes esperanza y hay un mañana escrito por el dedo de Dios en tu corazón. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Y no olvides, eres adoptado por Dios a través del Espíritu y salvado a través de la obra de Jesús en tu favor. No tienes por qué andar desorientado, no tienes por qué andar con temor por la vida. Dedica cada día a cerrarte en una burbuja espiritual, permitidme el ejemplo que tal vez no sea el mejor, dejar los problemas de fuera y siéntete hijo de Dios, para gloria de Dios en tu vida, y que tu esperanza sea una esperanza inteligente. Soy salvo, pero todavía no, pero soy salvo. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que el Señor nos ayude y nos conduzca hasta que Él vuelva. Amén.